Buenas tardes, mi nombre es Carmis Betancourt. Yo en esta oportunidad les traigo un resumen según mi punto de vista de lo acontecido en el primer corte de los medios alternos de resolución de conflicto. Los medios alternos de resolución de conflicto son aquellos medios donde las partes pueden llegar a un acuerdo antes de que este conflicto se lleve a un tribunal para que un juez decida por medio de una sentencia, y donde también las partes pueden llegar a un acuerdo orientado por un tercero. La resolución de los conflictos no sustituye la justicia ordinaria, pero sí ayuda a descongestionar la jurisdicción y cómo los medios alternos de resolución de conflictos podrían de las mismas partes solucionar sus problemas y de manera más rápida y económica. Se muestra también cómo de una mejor manera se proporcionan respuestas rápidas y accesibles a los conflictos sociales. Proporciona una respuesta una mejor respuesta y eficaz. Se protege y hace efectivos los derechos y la libertad de las garantías de la población. Promueve una sociedad con igualdad de oportunidad desde un acceso de la justicia y poder judicial que garantice el Estado de Derecho, de administración de justicia y seguridad jurídica y paz social. Incluye la confrontación entre las partes. Características que deben tener los medios alternos de resolución de conflictos. Las características que deben tener, primero, es voluntaria, porque las partes acuden voluntariamente. Segundo, es materia intransigible. De primera vista, todo conflicto es negociable. Es extrajudicial porque no se llega a la jurisdicción y es definitivo porque pone fin a un conflicto. Estos medios alternos de resolución de conflictos promueven también la participación activa de las partes en la resolución de sus conflictos, implican las soluciones satisfactorias para ambas partes, permiten continuidad de las relaciones, no son adversas y protegen la confidencialidad. Desventaja que tienen los medios alternos de resolución de conflictos: no genera precedentes, no castigan con infracciones a los infractores de los acuerdos, no eliminan la necesidad de que intervenga un abogado para aconsejar o practicar en una negociación. En el artículo 258 de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 establece que la ley garantizará la justicia de paz en las comunidades, que los jueces y jueces de paz serán elegidos o elegidas por votaciones universales, directas o secretas conforme a la ley, que la ley promoverá el arbitraje, la conciliación y la mediación y cualquier otro medio alternativo para soluciones de conflicto. En el Código de Procedimiento Civil venezolano de 1990, desde sus artículos 255 al 262, hace referencia a la conciliación, a la transacción, trato o convenio mediante el cual dos partes llegan a un acuerdo. En el Código Orgánico Laboral, los medios alternos de resolución de conflicto muestran la conciliación entre los patrones y los trabajadores e incluye también la negociación. En el Código Orgánico Procesal Penal también incluyen la conciliación. Y tomando en cuenta la Ley Orgánica de Protección al Niño y Adolescente, esta ley también establece medios alternos de resolución de conflictos, tanto en la conciliación como en la mediación, a fin de ofrecer mecanismos para solucionar conflictos en el seno familiar y comunitario, concerniente a niños, niñas y adolescentes. En contraparte, la ley del arbitraje comercial y la ley de tierra y desarrollo agrario involucra también los medios alternos de resolución de conflictos. En primer lugar, el arbitraje y en el segundo lugar, la negociación al proceso judicial. Podemos encontrar también varios tipos de medios alternos de resolución de conflictos, como son la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y el proceso judicial. Los conflictos sociales sirven para explicar cómo la sociedad necesita ordenar su integración, consiguiéndose en dos formas: el consenso o la
ecuación, siendo el conflicto un factor necesario para los cambios sociales. Las diferencias de intereses o opiniones entre uno o más partes sobre determinadas situaciones o temas. Y es un proceso de oposición a los intereses entre dos o más personas que se debaten. Psicológicamente, existen contradicciones en el individuo que genera angustia e incluso trastornos neuróticos. La lucha, enfrentamientos, oposiciones entre personas o cosas y situaciones agitadas o difíciles. Detonantes del conflicto: actividades humanas, necesidades económicas, necesidades sociales, necesidades políticas, diferencias de cultura, diferencias de tipos de moda de vida. Estrategia para el abordaje del conflicto: ceder. La estrategia de ceder: comprendemos que estamos equivocados y cometimos un error. Y la inacción y retiro. Estas dos estrategias de comportamiento implican la inclusión de un conflicto sin resolver los asuntos más controversiales que lo causaron. Cooperar. Un conflicto de estricta cooperación implica que las partes llegan a un acuerdo, se obtiene un resultado favorable para ambas partes y el resultado debe ser favorable para las ambas partes, y si no es así, el resultado es una pérdida para ambas partes. Esta resolución de conflictos se pueden desarrollar desde varios puntos de vista. Paradigma de la violencia, con todo lo que esto acarrea. El paradigma del litigio, que es la mediación, el arbitraje y la negociación. Y el paradigma del ascenso. El tercero es la mediación de conflicto. El tercer lado: existen dos partes, las que están dentro del conflicto y las que están fuera del conflicto. Las que están dentro del conflicto son parientes, amigos y las propias partes. Y las que están fuera del conflicto son los vecinos, los neutrales y los observadores. Los miembros del tercer lado que están fuera ayudan, pero la última instancia está en los de adentro, pues son los que hacen el trabajo real. Roles establecidos en un tercero: el mediador, mediando los intereses del conflicto; el árbitro, determina los derechos y disputa; el del equilibrador, que democratiza el poder evitando el abuso y la injusticia; el del curador, que repara las relaciones dañadas en el conflicto y crea el clima adecuado; el del testigo, que presenta la atención a la escala de la violencia; el del juez de campo, establecido en límites a la lucha para que existan reglas claras y limpias; y el de guardián de paz, que proporciona la protección a la sociedad mediante la iniciativa de paz. La tolerancia de un tercero: tiene que haber tolerancia por cada una de las partes, por no existir una verdad única. También debe teniendo que ser el mediador parcial y no dejarse colonizar por una de las partes, sobre todo tener la igualdad entre las partes. Respetar así las opiniones o prácticas de los demás. Actitud de tolerancia y entendimiento de los actos o sentimientos ajenos. La importancia de la participación de un tercer lado en un conflicto. Su papel dentro del conflicto estimula el atender la violencia que se genera dentro de una disputa y las palabras clave de eso es el diálogo y la tolerancia. En el marco de grandes diferencias constituyen mecanismos contenedores del conflicto. Habilidades del tercer lado. Mirar desde el tercer lado.
le permite estar abierto a nuevas ideas y posibilidades de tener un impacto positivo en los conflictos, presentar atención respetuosa a las partes y a los que ellas dicen pueden hacer cambios mediante un resultado. Escuchar desde el tercer lado, aprender a escuchar todos los puntos de vista, considerar las situaciones en su conjunto, hablar desde el tercer lado, interrumpir constructivamente, afirmar intereses del conjunto y apoyar el triunfo triple. Muchas gracias.